Bueno, entonces, manteniendo la discusión sobre este tema del censo, es importante de discutir, bueno, este otro elemento que plantean, ¿no? El tema de, van a ser más democráticas las elecciones con los resultados del censo. Y justamente tiene que ver con un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esta situación de donde votan muchos de, bueno, de los migrantes, de estas personas del campo que viven entre la ciudad y el campo, ¿no? Y el censo no está planificado para eso, ¿no? Y nadie piensa en ellos prácticamente. Ninguna de las representaciones políticas del país actual dice nada sobre esta situación y sobre este problema, ¿no? Bueno, necesitamos los trabajadores nuestra voz para poder decir nosotros este tipo de problemas, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? O sea, básicamente, bueno, las organizaciones de derecha plantean eso, ¿no? Va a ser más democrático porque se les va a obligar a votar en las ciudades, evitar fraudes, etcétera, etcétera, denunciar, se centran en ese tema, ¿no? Pero el gran problema que tenemos con el régimen electoral del país es el problema de que no hay la posibilidad de legalizar partidos en este país, o es muy mínimo, tienes que ser millonario. Y claro, los millonarios con el respaldo justamente de los comités cívicos y de los empresarios pudieron legalizar, por ejemplo, el Partido Demócrata, ¿no? O alguien como Doria Medina logró legalizarse, claro, poniendo millones para sacar esa legalidad, ¿no? No sabemos cuánto habrá gastado también de forma ilegal o no, pero bueno, con mucho dinero se puede. Pero del lado del pueblo trabajador no se puede, ¿no? Y también es interesante ver cómo en el país actualmente incluso las fuerzas políticas no tienen legalidad. Carlos Mesa, que fue el segundo en las últimas elecciones, va con una sigla prestada del FRI, ¿no? Con alianza, acuerdo, ¿no? Pero no tiene una sigla propia. Y siendo la segunda fuerza, claro, fue una juntucha de todo un poco, pero no tiene una sigla propia, ¿no? Pese a haber sacado segundo lugar en las elecciones. Lo mismo la tercera fuerza del país, ¿no? El derechista Camacho, que bueno, se presenta a las elecciones, pero no tenía una sigla propia, se presentó con una sigla prestada, ¿no? Y ese es el principal problema que tiene el país. La representación política está en manos de gente con mucho dinero, el MAS que logró en su momento conseguir, igual con una serie de problemas, su legalidad, igual prácticamente compró una sigla, porque no lograron legalizarse en su momento, y estando en el poder recién, una vez siendo gobierno, recién pudieron sacar la sigla como MAS y PCP, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, por la legalidad del régimen semidemocrático boliviano, porque eso no es democracia, no pudieron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Una de esas siglas de alquiler que había, se la compraron. Dieron bastante plata y se la compraron. Así se legalizó el MAS. De la misma forma, digamos, con cargos, etcétera, como lo hizo Mesa o Camacho, digamos, ofreciendo cargos, etcétera, y poniendo plata, ¿no? Y el tema es ese, ¿y cómo se puede sacar una sigla en este país? No se puede, es muy, muy difícil y está totalmente manejado desde el gobierno, ¿no? Y parametrado para que la Corte, bueno, el Tribunal Supremo Electoral actual, no dé siglas así nomás, fácil, ¿no? No permiten que haya una legalidad de unas siglas para que se pueda presentar, por ejemplo, organizaciones del pueblo trabajador, ¿no? Y si lo logran hacer de una u otra forma, alguna organización, algún sector, en general, es con estas siglas prestadas. Ese es un gran problema y nadie tampoco dice nada de eso, ¿no? Todos se resumen en que el gran problema es entre lo que hay, ¿no? El MAS y su posición derechista, y no quieren más. Y si se pelean entre ellos, ahí nomás queda, ¿no? Habrá que ver si la división del MAS se llega a consumar y surge una nueva sigla del MAS, ¿no? Que, bueno, lo que circula en los medios de comunicación sería el PC1, ¿no? Que, bueno, Marcelo obviamente criticaría de toda forma, Marcelo Quiroga Santa Cruz estuviera vivo, esa aberración de que usen una sigla histórica de ese tipo para un proyecto atroz, como que se quiere plantear, como una continuación del MAS. Pero independientemente de eso, pues, tienes que estar en el gobierno para sacar una sigla. ¿Cuántos jóvenes, cuántas organizaciones se planteó en los yungas, eh, gremiales, que trataron, hicieron distintas formas, intentos de sacar sus siglas, no lo lograron? El Partido de los Trabajadores, de la misma forma, igual, cuando estaba en proceso de legalización, bueno, sufrieron terribles ataques, persecuciones, compra de dirigentes por parte del MAS, de la COP en ese momento, que estaba encabezando la formación de un Partido de los Trabajadores,
tampoco se lo logró, ¿no? Y realmente ahí se ve y tenemos evidencia de que es una experiencia muy, muy complicada. Básicamente está todo organizado para que no pueda haber nuevos partidos y que solo se pueda quedar entre lo que está ahí, ¿no? Y ese es un monopolio, y eso es lo que defienden además los que están ahí, ¿no? El monopolio de la representación política entre nazistas y su oposición derechista, ¿no? Con las siglas prestadas, compradas, alquiladas, ahí, eso se queda, ¿no? Y claro, algún municipio por ahí puede haber alguna excepción que básicamente viene a confirmar la regla. Y ese es el problema. O sea, el gran problema antidemocrático en el país, antes que la votación y el conteo de votos, si hay fraude o no hay fraude, es el principal fraude que hay en el país, es de que no permiten que la población se pueda organizar y pueda presentar candidaturas. Ponen una serie de requisitos y además con un tribunal electoral que está totalmente manejado y sometido a los dictámenes del gobierno y de los poderosos de turno, ¿no? De esa forma, bueno, con dinero y todo, los poderosos, los ricos, los millonarios del país, los que se enriquecieron a costa del país de una u otra forma, pueden sacar su sigla. Pero el pueblo trabajador, los distintos sectores, los trabajadores campesinos, los trabajadores fabriles, los trabajadores, ¿no?, de los yungas, gremiales, no, eso está totalmente cerrado, ¿no? Esos no pueden tener esa participación política. Si quieren participar políticamente, métanse con los que monopolios, ¿no? Y eso es lo que se ve, cada elección, sobre todo para municipales, etcétera, líderes, gente que quiere, necesariamente tiene que recurrir al MAS, tiene que recurrir a alguna de las aglutinaciones y siglas que conforman con siglas prestadas, o nuevos nombrecitos que le ponen, ¿no? Como Comunidad Ciudadana, creemos, con una sigla prestada de respaldo, la oposición de derecha, ¿no? Es la única alternativa, y a eso lleva, ¿no? Y ese es el principal gran problema de la democracia en el país, a nivel electoral, ¿no? En otros niveles pues, hay muchos más problemas, pero a nivel electoral ese es el gran problema. Incluso mucho peor que los fraudes que se pueden denunciar y ver, ¿no? Que bueno, también son parte de un problema, pero esto es peor porque esto impide y limita el ejercicio ciudadano y el ejercicio bueno, de poder ser elegido. Tienes que ser parte de ellos para poder participar en elecciones. Miguel, ¿quieres comentar algo más, ampliar sobre este tema? Sí, ¿no? Sobre la ley de organizaciones políticas, que fue reformada en el 2018, estableciendo elecciones internas de las organizaciones, que se hicieron en el 2018, mejor dicho, se hizo el show, digamos, se puso una fecha y se dijo, bueno, pero es realmente una legislación absurda, porque la elección interna es si la dirección del partido tiene que aprobar a las listas que se presentan en la elección. Entonces, obviamente no van a aprobar una opositora. Esto tiene que ver con lo que está pasando en el MAS, que el sector evista está diciéndole públicamente a Arce y a Choquehuanca que están con el PC1, que se pueden ir nomás del MAS, dijo el Gerardo Chávez el otro día. Se pueden ir del MAS. Primero que terminen su gestión de gobierno, después se van. Lo cual, por supuesto, es una maniobra política para quedar en manos de ellos el MAS, ¿no es cierto? Esto muestra el absurdo de la ley de organizaciones políticas. Y el PS1, por otro lado, está diciendo que es un partido desconocido. Yo le pregunto a cualquiera radio escucha cuánta gente conoce del PS1. Dice ahora que se va a legalizar. ¿Y cómo se legaliza? Tiene que juntar 110.000 firmas. ¿Y cómo se hace eso? Ponen unos señores a llenar libros, creo que son 15.000, miles, a llenar libros de firmas, hacen un garabato cualquiera, y después el tribunal, si está en manos del gobierno, lo legaliza.
Yo no me estoy inventando. Así se legalizó hace 2 años el panbol, con permiso del gobierno. Y una empresa que juntó la firma de esa forma. Es decir, no juntó nada. Nunca nadie vio una mesa dando firmas de ciudadanos para que firmen por el panbol. Yo no conozco a nadie que haya visto. Sin embargo, se legalizó. Una consultora. Unos pocos partidos que se legalizaron en los últimos años. El único, desde hace como 6, 7 años. Y poniendo plata, además. Porque básicamente fue eso, ¿no? Claro, había que pagar. Pero además de pagar, ¿cómo, tenían el permiso del Tribunal Electoral porque no hubo junta de firmas real. Los demócratas, por ejemplo, sí. Contrataron gente para juntar firmas reales, ¿no? Tuvieron que contratar gente, porque no podés reunir 100.000 firmas, salvo que tengas un partido con miles de militantes, y cosa que tampoco tenían los demócratas, pero sí tenían plata para contratar. Pero en este caso ni siquiera juntaron firmas reales. Son firmas ficticias, no existen, es decir, son garabatos que hicieron en un papel, en un libro, y el tribunal les reconoció. Dijo, sí, está bien, listo, no revisaron nada. Ese es el absurdo, ¿cierto? De que otras organizaciones representativas de sectores sociales, como decías, no se pudieron legalizar. Y pocas que se legalizaron, alguna que se legalizó es a nivel de un municipio, que obviamente mucho menos firma. Y municipio campesino, como pasó en el norte del Potosí, que se legalizó un grupo de izquierda, luego se presentó a las elecciones, que está bien, digamos, pero igual les costó también, porque primero lo rechazaban, pero bueno, ellos dirigían parte de una organización campesina. Una excepción, ¿no? Solo un municipio, un pequeño municipio. No hablemos de un estado, digamos, de un departamento. Eso, imposible. Y por supuesto nacional, aún peor. Entonces, quedan siglas que tampoco existen en el sentido que ya no tienen militante, porque ya han muerto de viejo o se fueron, como por ejemplo la UCS, ADN. Bueno, ADN todavía tiene algunos militantes. Que son siglas, pero siglas nomás, siglas de alquiler. Frente para la Victoria, ¿no? El Frente por la Victoria, eso, Frente por la Victoria, que es de un pastor evangelista que juntó la firma, no sabe cómo, se hace bastantes años, y que en cada elección lo alquila, en cada lugar además. Él lo vende al que paga, no le importa si de derecha, de izquierda, de centro, o si es evangelista, porque él es evangelista, el dueño. Vende la sigla. Puede ser lo que sea. En cada municipio es cosa distinta. Bueno, eso es lo que hay. Ese sistema político, que es absurdo, efectivamente. Porque son partidos inexistentes de alquiler, sin ideología, sin nada. Nada. No puede decir qué son, qué cosas son. Claro, tienen un programa formalmente que presentaron, que lo tienen en el Tribunal Electoral hace años, pero nada. Nadie lo conoce, salvo cuando se alquila algún candidato. En el caso de Mesa fue claro el FRI. Hace años que está desaparecido casi como organización. Pero mantiene la sigla. Y todavía existe algo de FRI. Pero como dije, las otras son totalmente inexistentes. Bueno, esto justamente es, digamos, uno de los grandes problemas democráticos electorales del país, ¿no? Que no se discuten, nadie cuestiona eso, ¿no? Incluso, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque con los
con las leyes, y si se cumple la ley tal cual, porque actualmente muchas de las siglas que existen es porque hubo un perdonazo con las siglas, etcétera, Un producto perdón. de la crisis del 2019, 2020, etcétera, ¿no? Porque muchas ya debían haber desaparecido si se cumplía la ley, ¿no? Entonces, bueno, las prefieren dejar ahí para que sigan de alquiler y que siga esa ficción de democracia, ¿no? Pero Claro, de la misma forma, de aquí al 2025 y después de las elecciones municipales, si se cumple la ley completamente, tendría que desaparecer la desaparecería. gran mayoría de esas siglas. Y nos quedaríamos en el país con dos o tres siglas, y eso tal vez, incluso puede ser una, ¿no? Y más. Pero no dicen eso, no se discute eso, ¿no? Incluso la oposición de derecha no dice nada de esa posibilidad, porque, bueno, seguramente la tienen garantizada de que van a seguir estando ahí, ¿no? Porque además también les conviene que ellos estén ahí, ¿no? Que tengan incluso su sigla y todo, ¿no? Y que sea un bipartidismo entre masistas y derechistas y que dejen fuera a todos, ¿no? Si alguien quiere hacer política, que tenga que pasar por ellos. Bueno, a eso se está llegando en el país, no dicen nada, no hay paros cívicos por este tema. Este sí es un problema que afecta, digamos, y que, bueno, se tiene que denunciar de esa forma, ¿no? O sea, no hay una democracia plena en Bolivia. Esto es justamente una muestra de que el sistema electoral boliviano no es democrático. A lo sumo podemos hablar de una situación de semidemocracia, ¿no? Y como tal tenemos que cuestionarlo y condenarlo, ¿no? Es una semidemocracia que impide a la gran mayoría del país, a la mayoría más pobre, trabajadores de distintos sectores, poder participar con sus propias banderas, con sus propias siglas en elecciones. Bueno, eso en Bolivia no se permite. Ese es el grado. Para participar en elecciones tienes que estar con alguno de los poderosos, con alguno de los que está disputando el gobierno. Eso no es democracia, eso es una situación de semidemocracia que se tiene que rechazar y que se tiene que denunciar. Y como tal lo hacemos en este programa para que la gente vaya tomando conciencia de eso, ¿no? No es que en Bolivia, bueno, que cada quien se presente con su propia sigla. No permiten eso. Ni masistas ni derechistas. Hay un acuerdo entre todos ellos para mantener un monopolio de la representación política en el país e impedir que haya el surgimiento de, bueno, nuevos liderazgos, salvo que pasen alrededor de ellos, ¿no? De nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas visiones del país. Al fin y al cabo, todos defienden los mismos intereses de las transnacionales y de la oligarquía terrateniente del Oriente, ¿no? Ganaderos, olleros y compañía. Bueno, es la situación política del país, una semidemocracia, y si se habla tanto de uno y de otro lado de dictadura, bueno, ese es el elemento más dictatorial que tiene el régimen electoral del país, ¿no? Bien, de esta forma vamos cerrando la edición del día de hoy.